le quitas al día de hoy a muchas compañías por allí, le quitas las otras y en cuestión de 5 o 6 meses están borrados del mapa. Vale, un tour convencional es cumplir con un itinerario, ir de A a B, luego de B a C, de C a D, tomar fotos, 5 minutos para que comas y chao, vámonos. Eres un número más, eres un código, eres el C324. Búscate algo, una idea que aporte valor. Muchas personas del ramo me dijeron en mi momento que se estaba loco. Crea tu propio estilo. Sal de allí en el cual ellos no puedan competir contigo. Allí si son tradicionales y tienen 50 años allí en esa cosa y de allí no van a salir y están condenados a ello. Y cuando eso ya no les sirva, pues van a tener que pagar una factura muy alta de no haber diversificado o no haber logrado cambiar lo que debieron haber hecho. Antes de empezar la charla con nuestro nuevo invitado, quiero contarte algo importante. Porque hay algo que todos los emprendedores y profesionales de turismo estamos viviendo. El mercado se volvió más saturado, más digital y mucho más exigente. Y si seguimos operando con las reglas del turismo tradicional, vamos a quedar atrás. Por eso el próximo 29 de octubre voy a dar una masterclass gratuita donde te voy a compartir las 3 claves que todo negocio turístico necesita dominar para adaptarse y crecer en esta nueva economía digital. Ahí vamos a hablar de cómo entender el nuevo turismo para crecer a largo plazo, de un método de 3 pilares para tener control y resultados sostenibles y de ese componente clave que termina definiendo si un negocio turístico prospera o fracasa en esta nueva era. Puedes registrarte y ver más información en el link de la descripción. Ahora sí te dejo con la entrevista. Bueno, estamos grabando. Bienvenido, JC. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Nicolás, por esta entrevista. Muy bien, acá en Edimburgo, disfrutando del otoño ya, pues con climas frescos aquí y bueno, nada, Empieza trabajando, muy bien, más que el corazón, como digo yo. muy bien. Un placer y gracias por participar en la charla. Como te decía recién, muchos de los que están en nuestra comunidad interna ya te conocen y justamente te conocen como JC, ¿no? Por eso, si te parece, para quienes no te conocen, cuéntanos brevemente quién es Juan Carlos Loaiza. Bueno, mira, Juan Carlos Loaiza Díaz es un, es un inmigrante. Yo soy venezolano, nacido por allá por el año de 1970 y mucho, 1974. Y bueno, nada, pues he salido del país ya hace más de 10 años, de Venezuela me refiero. Yo soy español también, soy de familia española y bueno, en un primer momento pues me establecí allí en España, donde estuve 4 o 5 años Ujú. y posteriormente pues por cosas del destino vine a radicarme aquí. Realmente cuando yo llegué aquí a Escocia, vine realmente por 6 meses y bueno, ya son 10 años que tengo acá en este país. País espectacular, que bueno, me abrió las puertas de una manera franca, sincera y diáfana y bueno, aquí estoy, haciendo Bien. vida en este país y retribuyéndole todo lo que me ha dado. Realmente no tengo, jamás tendré nunca manera de cómo agradecerle a Escocia todo lo que me ha brindado y me sigue brindando realmente. Lo Así es. sé, Ese es Juan Carlos Loaiza, en líneas generales. lo sé, excelente. Bueno, ya hemos hablado bastante, incluso allá en Escocia, y más de una vez creo que te dije que tu historia de cómo llegas justamente a Escocia, cómo terminás de alguna forma encontrándote con el turismo, el sector turístico es interesante, así que si te parece empecemos por ahí. Si querés contarnos cómo es que llegás a Escocia y cómo termina naciendo Hablemos de Escocia en castellano. Bien, la versión pequeña o la versión grande. La que te guste. Bueno, vamos a hacer una mezcla allí de las dos para no ser muy cansino. Eh, yo llego aquí a Escocia, digamos que por caprichos de la vida, ¿no? Por cosas del destino. Yo realmente nunca tenía a Escocia en mi radar, realmente, debo ser muy sincero. Escocia para mí era un país, digamos que perdido en el mapa, ¿no? Yo lo que sabía de Escocia era únicamente acerca del whisky, ¿no? Toda mi vida me ha gustado de vez en cuando tomarme un trago de whisky, más si en Venezuela anteriormente la cultura del whisky era mucho del whisky mezclado, del whisky blend y en Venezuela se consumía mucho. Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho el whisky escocés, el Johnny Walker, estas cosas y tal. Pero pues, de saber acerca de Escocia profundamente en cuanto a su historia, en su ubicación geográfica, te voy a ser sincero,
ignorancia supina. O sea, yo ni siquiera lo tenía dentro del Reino Unido. Para mí el Reino Unido era Inglaterra, así. Sí, sí, sí. Yo creo que mucha gente lo tiene así, ¿no? Total. Entonces, bueno, buscando trabajo en España, como dije anteriormente, yo también soy español, buscando trabajo en España, de poder insertarme en el mercado laboral, terminé siendo uno de estos milagros de una plataforma de búsqueda de empleo que se llama InfoJobs. InfoJobs me ofrece una oferta de trabajo para venir a trabajar en Escocia como guía turístico, Ujú. pero bueno, yo nunca, realmente nunca había sido guía, nunca me había dedicado a estas cosas de guiar gente en viajes, ¿no? Ujú. Jamás. Eh, la oferta de trabajo decía que tenía que ser una persona que rellenara o llenara algunas condiciones. Tenía que ser una persona, si se quiere, profesional, que se enfocara hacia el esfuerzo, hacia las metas conseguidas con esfuerzo, que fuese proclive al estudio, que le gustara la historia y esas cosas. Y bueno, realmente eso, digamos que yo encuadraba allí en el perfil porque sí, yo soy una persona que siempre me ha gustado, soy muy curioso, siempre me ha gustado leer, me ha gustado estudiar, me ha gustado, digamos, meterme en los entresijos y tal Ujú. y buscar el porqué de las cosas que me interesan. Entonces, lo único que no rellenaba o lo único que no llenaba en los requisitos que pedían era ser conductor de autobús. ¿Vale? Porque acá en este país, la misma persona que guía conduce el bus, ¿no? Sí. Algo que en otros países no es usual. Entonces, pues yo no tenía el requisito del carnet de autobús, entonces, bueno, lo vi como una oportunidad, tanto para esa oferta en sí, o como para trabajar en España también como conductor de bus. Y digo, bueno, mira, pues esto puede ser, digamos, un campanazo, ¡ping! Ujú. Total. A lo mejor, pues si me aboco a sacar el carnet de autobuses, puede que ya cuando aplique a esta oferta, ya la oferta no esté, pero entonces tengo el carnet de conducir buses, que en Europa es muy potente, ¿verdad? Un conductor de buses aquí tiene una formación profesional similar, bueno, no digamos que similar, pero también muy Sí. profesional a lo que sería un piloto de avión, ¿no? Tiene que tener un entrenamiento realmente exhaustivo. Ujú. No es cosa de que te sacas el carnet de conducir en una caja de jabón ni nada de esas cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, sí. Entonces, bueno, me dediqué, pues, me aferré a esa oferta de trabajo y entonces me dediqué a sacar el carnet de conducir buses. Y lo hice genial, todo. Ya en 4 meses yo tenía mi carnet de conducir buses. Entonces, bueno, volví a la oferta de trabajo a ver si la conseguía. Ya no estaba. Uf. ¿Vale? Ya, ya no estaba, pero bueno, ok, no importa. Tenía el carnet de conducir Claro. bus y era una herramienta, ¿no? Para trabajar en España. Bueno, estuve buscando trabajo en España como conductor de buses durante 3 meses. Nunca se me dio. Bueno, en todos los lugares donde iba me pedían experiencia. Sí. Evidentemente no tenía experiencia alguna, pero en todos los lugares me pedían experiencia. Total. Entonces, bueno, me conseguí con ese obstáculo, ¿no? Entonces, pero era cosas del destino, o sea, era que el destino me tenía asignado Escocia. Entonces, bueno, decidí seguir buscando trabajo por InfoJobs, que es la plataforma. Ya con el carnet de conducir buses, pues dedicarme a buscar entonces un trabajo en el resto de España como conductor de buses. Me vuelve a saltar la misma oferta de trabajo de meses atrás en Escocia. Qué increíble. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenía, entonces, ay, mira, aquí está, es para mí. Ujú. Entonces, bueno, apliqué. Era una oferta de trabajo de guía de turismo en español en Escocia, ¿vale? Yo realmente inglés, cero, cero, ¿ok? Entonces, bueno, apliqué. Y la cuestión de una semana, 2 semanas, pues ya me habían contactado con unas entrevistas, una cuestión, pim, pam, pam. Y la cuestión se dio muy fluido y llegué a Escocia. Ese contrato era de tan solo 6 meses, eh, pero en esos 6 meses que comencé allí a trabajar y a entrenarme y a formarme como guía, digamos que fue un proceso de reingeniería excelente. O sea, fue algo muy exhaustivo. Digamos que fue un choque cultural porque
hay que decirlo, esta gente, los británicos, tienen realmente un patrón de conducta muy diferente al patrón de conducta latino. Ujú. Y bueno, fue realmente un trabajo importante de concentración en cuanto a la parte conductual, la parte histórica y además también la parte de conducir buses, ¿no? Porque aquí se Claro. conduce, se conduce al revés de cómo Apa. se conduce en el resto de Europa y de los países latinoamericanos. Entonces, fue un trabajo exhaustivo que me enamoró. Yo comencé a descubrir Escocia. Allí Escocia me sedujo, me atrapó. Yo realmente conocí los destinos turísticos, conocí su historia, conocí su cultura. No conocí los bares, no conocí los pubs, no conocí nada de eso Ujú. porque no dedicaba tiempo al ludismo. Claro. No dedicaba tiempo cuando estaba libre, me encerraba en la habitación que había alquilado, pues yo vivía en un piso, en un apartamento, con una familia, era un matrimonio eh, polaco, era ella, y el señor era de Bangladesh. Ajá. Imagínate tú, ¿no? Choque Entonces yo le cultural. había, sí, yo le había alquilado a ellos una habitación y entonces en mis tiempos libres yo no salía para ningún lado, yo lo que quedaba era comiéndome libros y buscando información en internet, profundizando el discurso, ¿no? Ujú. Porque la compañía en ese momento era una compañía que formaba guías, o sea, lo formaba para que el trabajo fuese de calidad, para que Claro. el guía realmente tuviese un rendimiento estándar, ¿no? Pero yo no quería el rendimiento estándar, yo quería ser mejor cada vez. Es un defecto que yo tengo que a mí me gusta ser perfeccionista y eso realmente no es una virtud, es un defecto. Entonces yo en ese ámbito de buscar la perfección no salía, yo rechazaba invitaciones de colegas que también andaban en la misma, ¿no? De formarse y tal, y otros Ujú. más antiguos también, de ir a tomar su trago, de ir a tal fiesta y de ir a otra cosa. No, yo le sacaba el cuerpo y me quedaba en mis tiempos libres estudiando. Me quedaba dormido, Ujú. estudiando, eh, pero así, poco a poco, fui desarrollando realmente una facilidad de poder caminar por la historia escocesa y británica de arriba hacia abajo y hacia los lados. Entonces, cuando tú logras esa capacidad, cuando ya tú tienes una columna vertebral en el cual tú puedes tener un discurso que te mueves fácilmente de un sitio al otro, inclusive Claro. hacia los laterales, tú estás hecho. Y eso lo Total. conseguí. Entonces, esos 6 meses pues se han convertido en 10 años. Totalmente. Sí, Sí. la compañía para la cual trabajaba y a la cual realmente le estoy muy agradecido, esa empresa, ya no estoy con ellos, obviamente, pero siempre voy a estar muy agradecido porque realmente me introdujeron a este fascinante mundo de guiar, del turismo, y además de eso también me presentaron a este país que es mi casa hoy en día, es mi casa, es entrañable, lo amo este país como si yo fuese un escocés más, me siento un escocés más. Y, y realmente pues estoy como pez en el agua. Y aquí estoy ahora con mi emprendimiento. Y bueno, nada, como te dije en el principio, trabajando más que el corazón. Totalmente, no, excelente, excelente y buen resumen y justamente te quería frenar ahí porque fueron muchos años, o sea, lo estás contando como línea de tiempo, bien correcto, pero justamente antes de abrir, hablemos de Escocia, o sea, antes de tener tu propia empresa, trabajaste mucho tiempo como guía, o sea, parece que es poco, pero fueron muchos años para justamente estas grandes operadoras de, podríamos decirle turismo masivo, ¿no? Porque hay mercado para todo. Por eso quería Sí. entender desde ese lugar, llevándote a ese lugar. ¿Cómo es que era ese mundo por dentro? O sea, ¿qué aprendiste en esa etapa? Que entiendo ahora, por lo que comentás mucho de la parte de guía, pero ¿qué cosas viste que no querías repetir en tu empresa? Bueno, sí, es una compañía de turismo convencional masivo, pues en la cual me facilitó el acceso a los lugares, digamos, más populares del país, pero también me abrió el apetito
así como te dije en un principio, pues de que a mí me gusta irme más hacia el detalle, Ujú. hacia las rendijas y lograr responder todas mis inquietudes para yo poder transmitirlas de una manera efectiva a las personas que iban conmigo. Pues también al visitar esos lugares con esa empresa, también me daba cuenta de que había otras cosas, ¿no? Que había más, que se podía ir más allá, que se podía mejorar muchísimo la calidad. Claro, estamos hablando de que el patrón donde yo estaba enfocado en el trabajo era un patrón que ya estaba establecido y que eso era así y eso no iba a salir de allí, pues porque forma parte de lo que es la filosofía de ese tipo de turismo. Entonces, pero yo sí me daba cuenta, yo en mis ratos libres, cuando tenía que si vacaciones o hilaba 3 o 4 días libres, entonces yo en vez de descansar me iba Ujú. a explorar cosas, ¿no? A ir un poquito más allá. Entonces, veía que había una Escocia más profunda, una Escocia más interesante aún, más íntima. Entonces, yo siempre tuve ahí esa, digamos, como que esa ventana, ¿no? Esa ventana allí, oye, esa ventana hay que meterse más allí, hay que meterse por esa ventana y buscar la puerta para poder ingresar a todo ese mundo que se encuentra allí abajo y que en ese momento era ajeno, pero que estaba allí. Entonces, bueno, comencé, estando ahí en esa compañía, comencé en mi cabeza un proyecto, pero era un proyecto lejano, no era un proyecto realmente de futuro cercano, era un proyecto, digamos, de larga distancia. Yo lo veía más bien como cuando yo tuviese 60 años. Yo decía, bueno, cuando yo llegue a 60 años, yo no le quiero trabajar a nadie, yo quiero trabajar para mí, o sea, Ujú. que mis ingresos sean los míos y que yo trabaje cuando yo quiera, ¿no? Entonces yo había vislumbrado ese proyecto, un proyecto de montar mi propia puertecita o mi propia ventana hacia la gente con tours en privado, más íntimos, y que pues justamente se dedicara, lejos del ámbito del turismo masivo y convencional, a ir a otros lugares en donde realmente los escoceses van. Y Ujú. son esos sitios que son muy de los escoceses, y que son realmente unas verdaderas joyas, ¿no? Ujú. Entonces, lo tenía así para un futuro muy distante, ¿no? En ese momento. Sin embargo, pues se presentó, bueno, el parteaguas de la pandemia, que en esta era de la posmodernidad ha resultado ser un antes y un después. Ujú. Y bueno, justamente eso fue un antes y un después también para mí. También para mí como también para esa empresa, porque las cosas cambiaron mucho a partir de ese momento. Y entonces, pues justamente fue la pandemia la que pulsó el acelerador. Entonces, ese plan que ya era para tiempos muy, digamos, muy distantes, realmente se acortó y lo puso para el presente. Y aquí Ujú. estamos. Ujú. Totalmente, es que realmente si nos podemos pensar en el tiempo, fue de un día para el otro. Por eso nosotros siempre decimos, en tu caso, ¿no? Venías justamente de ese mundo que nombramos mucho, que son los buses llenos, o sea, de personas, de turistas, de OTAs, de un tema de volumen también. Y entiendo que entonces la pandemia justamente fue como ese momento en el que te diste cuenta que querías hacer algo distinto, o sea, con otro concepto totalmente distinto. O sea, fue ahí en donde dijiste, ok, esta es la oportunidad. Sí, realmente la pandemia fue un desastre para todos. Eh, digamos, el primer motor económico que se paró a nivel mundial fue el turismo. Lógicamente, pues cuando todos los países comenzaron a cerrar sus fronteras, el turismo echó un frenazo, pero de 150 kilómetros por hora a cero. O sea, un Total. frenazo increíble y eso fue un trauma psicológico para muchos, Sí, total. incluyéndome. Entonces, pues de un día para el otro yo estaba encerrado en una jaula como un león hambriento, un león Ujú. que lo había capturado en el África, lo había metido en una jaula y estaba ese león allí que se subía por la pared, se subía por la pared y wow. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, en esa búsqueda incesante,
de buscar qué hacer, un buen día me puse a grabar un piloto, ¿no? O sea, agarré mi teléfono móvil y entonces dije, me voy a poner aquí, estoy aburrido, me voy a poner aquí a replicar un discurso de eso que yo hablo cuando En los estoy tours. guiando, ¿no? Cuando voy en un autobús, que voy ahí y tal, y la gente me va escuchando, bueno, voy a replicarlo aquí. Entonces me puse allí con el móvil y en mi casa, tin, 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 cuatro cosas ahí en 3 minutos, tal. Y entonces me pongo a escuchar, le digo, oye, esto se oye bien. Entonces le pongo música, ¿no? Le puse un fondo musical allí y dije, esto es un podcast. Total. Esto es un podcast, wow. Mm. Entonces, recuerdo que se lo enseñó a mi esposa y entonces ella me dice, ¿y a ti no te da pena? Qué bueno. No, no, muy lejos de esa crítica, ¿no? Ella inconscientemente, digamos que me lanzó como una puya hiriente, ¿no? Pero yo, nada, o sea, yo estoy revestido con una piel de elefante, digo, no, a mí no me da pena. Imagínate tú, si yo le hubiese hecho caso a ella en ese momento. Tal cual. Este, y entonces, no, que va, no, esto no me da pena, esto yo lo voy a poner en Spotify. Entonces lo puse en Spotify. Y bueno, eso voló, a mí me sorprendió porque eso fue como pólvora. Claro, en ese momento la gente estaba ávida de tener, digamos, una especie de acceso al exterior, así sea escuchando cosas, Sí, sí, ¿no? sí. La gente estaba encerrada en su casa, loca, buscando qué hacer, buscando cómo viajar mentalmente. Y una de las cosas que le ayudó a mucha gente en esa época fue precisamente los podcasts, y hablamos de Escocia en castellano. Entonces, los podcasts se hicieron, digamos, comenzaron a escucharse cuando yo les hacía el control. Se escuchaban en Asia, se escuchaban en Australia, Wow. se escuchaban en Europa, en Latinoamérica. Entonces yo dije, wow, o sea, donde está una persona que entiende o habla español, se está Total. escuchando el podcast. Entonces, como los podcasts son algo muy cerrado, en ese momento era puro audio, solo audio, entonces yo dije, bueno, estoy que darle una ventanita de visualización. Y entonces le hice acompañar a las pocas semanas de una cuenta de Instagram. Ujú. Entonces, para darle, digamos, un poquito de visibilidad, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, si esta gente lo escucha, si lo ven, puede ser mejor. Entonces, comencé a utilizar la herramienta del Instagram también, con algunas fotos que yo tenía guardadas de mis archivos de esos viajes que yo había hecho antes. Comencé entonces a hacer posts Ujú. explicando cosas históricas, invitando también a ir a escuchar los podcasts y tal. Y entonces, bueno, cuando vine a ver, la cuenta de Instagram era más grande que la cuenta de Spotify. Yo jamás había tenido redes sociales que tuviesen más de 100 seguidores. Y bueno, esa cuenta de Instagram en un mes tenía 2.500, que para mí era fabulosísimo. Yo digo, Totalmente. Dios mío, 2.500 para mí era una cantidad que decía, Ujú. Dios, esto es una multitud. Entonces, yo dije, wow, aquí hay un proyecto, aquí hay algo bueno. Esto tiene la capacidad de crecer mucho más. Y bueno, recordé precisamente ese proyecto que yo tenía en mente para futuro, para mi vejez, Ujú. y entonces comencé, digamos que, a fantasear un poco con él. En ese mismo momento también, digamos, estimulado por el éxito del podcast y del Instagram, comencé a escribir estas cosas que están aquí, que son mis dos hijos de papel, Lo estaba viendo, que sí. son un par de libros, ¿vale? Que son el par de libros que hablan de Escocia en español. ¿Tú quieres saber algo acerca de Escocia? Aquí están este par de libros que se encuentran en Amazon. Y entonces, pues también comencé a escribir mis libros en ese año, encerrado totalmente. Lo dediqué fue a escribir, a hacer podcast y a hacer post para Instagram. Entonces, en eso se me fue el año, ese año de encierro. Para mí fue fantástico porque yo viajaba. De esa Ujú. manera yo viajaba, me mantenía activo. Me mantenía activo y me mantenía vigente en mi oficio, en eso que yo había construido como guía, ¿no? Me Ujú. mantenía allí, me mantenía con esa llama encendida, ¿no? No dejé que me arropara todo ese marasmo que yo sí veía en otras personas, en otros colegas que los había arropado. Muchos se fueron, muchos Claro. se regresaron a sus países. Yo me quedé aquí, yo creí.
Y dije, no, yo creo en esto, me quedo acá, esto tiene que mejorar, esto se va a abrir en algún momento. Y me enfoqué fue en ello, en crear libros, crear posts, crear podcasts. Ujú. Y bueno, nada, así se me pasó ese año de encierro hasta que se volvió a reactivar el, el turismo. Cuando se reactiva el turismo, eh, pues allí vino una nueva etapa. Eh, Porque la empresa que me tenía a mí, que me mantenía como trabajador, Ujú. eh, ya las condiciones para volver a trabajar no eran las mismas. Era un desmejoramiento increíble, Ujú. algo que obviamente pues no me esperaba. Y entonces dije, pues no, yo hablé con mi familia, con mi señora y con mis dos hijos y les dije, chicos, bueno, yo creo que ha llegado el momento de abrirme paso en este camino, en este oficio, abrirme paso por mi propio pie. Y entonces allí sí, mi esposa me recuerdo que me dio una palabra que me arropó y que me dio mucho aliento, que me dijo, Juan, yo estoy segura que contigo nada nos va a salir mal, confío en ti, no nos vamos a morir de hambre. Y bueno, Qué bueno. eso me motivó y comencé a echar a andar la idea de Hablemos de Escocia en castellano como una compañía de turismo. Realmente fue, además, recuerdo una seguidora de la cuenta de Instagram que yo en esa época, cuando ya se habían medio reactivado las cosas, yo me dedicaba al oficio del delivery, Mira. ¿vale? Porque había que buscar el sustento de alguna manera, Ujú. ¿vale? Todavía el turismo no se había reactivado de una manera eficaz o eficiente, entonces no daban los números como para completar, entonces yo tenía que salir a buscarme la vida, entonces pues entregaba pizza, entregaba hamburguesas y todo lo que se te atravesaba, pues yo en mi cochecito iba, ¡ay! y entregaba. Y eso también me ayudó muchísimo porque entregando comida, yo iba por la ciudad sacando fotos, haciendo vídeos y los publicaba en Instagram y la cuenta de Ujú. Instagram iba subiendo. Y Claro. entonces aquello me mantenía entre entregando comida y sacando fotos y haciendo vídeos, Qué bueno. la vida iba bien. Entonces, bueno, un buen día, me recuerdo yo, era más o menos como las 7 de la noche, era como esta época, más o menos en el Ajá. otoño del 2021, era, este, por Instagram recibo un mensaje de una señora que me seguía, y me sigue aún. Entonces la señora me dice, hola JC, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, voy a estar la semana que viene en Escocia. Quisiera, por favor, que me llevaras a Lallybroch. Lallybroch, para los que no saben, Lallybroch es un escenario de Outlander, que realmente es un sitio histórico, pero no tiene ese nombre, realmente, tenía otro. Claro. Pero la gente que sigue la serie de televisión Outlander, que es muy famosa, lo tiene como Lallybroch, que es el nombre que le han dado allí en esa serie. Ujú. Entonces yo le digo a la señora, yo digo, wow, o sea, la señora quiere que yo la lleve a Lallybroch. Eh, y entonces yo digo, bueno, pues ¿y por qué no? Claro. ¿Cómo? Sería mi primer tour independiente, ¿no? Sí, Entonces sí, yo le sí. digo a la señora, me pongo de acuerdo con ella por allí por la mensajería privada de Instagram. Mira, sí, como no, tal, es esto, tal, creo que la puedo yo llevar por esto. Únicamente lo que quiere usted es eso, sí, únicamente la libros, ok. Entonces, bueno, nada, eso va a ser mediodía, pues esto. Y la señora me dice, perfecto, ¿cómo no? Pásame buscando por tal lugar y vamos. Y bueno, así fue. Entonces llegó el día acordado, ese día fui yo en mi coche, humildemente, tal, y la llevé, hice un tour como si estuviese en mi otra empresa y tal, y cuestión, y pan, y todo salió a pedir de boca y dije, este ha sido el pistoletazo de salida. Y a Ujú. partir de ese momento, pues comencé a hacer tour y no ha parado, y no ha parado, no ha parado, no sé, tenemos que más o menos como 2 semanas tratando de hacer
entrevista. Sí. Y no se había hecho porque, precisamente porque yo ando de tour, ando viajando, trayendo gente, buscando gente, enseñándoles a este país. Y bueno, y desde ese momento que esa señora me contrató hasta el día de hoy, gracias a Dios, Hablemos de Escocia en castellano es mi único y principal sustento, no solamente económico, sino también de vida. Qué bueno. Es súper y mientras que te iba escuchando pensaba, ¿no? Cómo todo se dio tan orgánicamente. O sea, todo se fue desatando, como que el destino mismo, como decís, se fue abriendo y te fue enseñando las distintas partes de lo que iba a transformarse en la empresa que es hoy. Y hay algo interesante también ahí de ese bache, esa diferencia de pasar de lo que es un tipo de turismo muy distinto a este que empezaste a construir. Hay muchas personas que no lo tienen muy claro y estaría bueno que lo puedas explicar desde tu perspectiva. ¿Qué diferencia ves entre un tour, vamos a decir, regular o masivo versus una experiencia así, ¿no? Una experiencia privada o premium. Bueno, yo creo que tú lo has dicho sin querer en la formulación de la pregunta. La principal diferencia es que es una experiencia, ¿vale? Un tour convencional es cumplir con un itinerario, ir de A a B, luego de B a C, de C a D, tomar fotos, 5 minutos para que comas y chao, vámonos. Y llegar luego al final del día a donde tengas que llegar. Ese es el tour convencional. El tour donde pues eres un número más, eres un código, eres el C324. Y tu familia, el C325, C326 y tal, y así vas. Eh, una experiencia de viaje privada te permite ser tú el dueño de tu viaje. A pesar de que haya realmente un itinerario, pero es un itinerario totalmente flexible. O sea, la persona que está contratando, por lo menos en este caso, Hablemos de Escocia en castellano, pues tiene la seguridad que si de repente pues estamos en un lugar que le encanta demasiado y que allí se consiguió con lo que quería experimentar en este viaje y decide, mira, yo quiero estar 2 horas más aquí, ¿para dónde es que vamos luego? Vamos para tal sitio, cancélalo, vamos a quedarnos aquí, se cancela y listo, Mm. no pasa nada, nos quedamos aquí. Y mira, a mí me gustaría comer aquí, ¿dónde se puede comer? Buscamos un lugar donde podamos ir a comer y comemos. O sea, totalmente espontáneo, o sea, si nos tenemos que salir de la planificación, porque un plan es justamente eso, es un plan, los planes son flexibles, Ujú. ¿vale? Entonces, pues nada, pues se puede flexibilizar, Sí, se puede acomodar de acuerdo a lo que serían las perspectivas, la necesidad que tenga la persona, porque las necesidades pueden cambiar. De repente, cuando nosotros estamos conversando acerca de la estructuración de unas vacaciones que van a ser para dentro de 5 o 6 meses, ¿vale? No sean las mismas necesidades que tenga esa misma persona en el lugar, total. ¿vale? Y esa persona ni siquiera se ha dado cuenta de que esa necesidad cambió, sino que lo experimenta en el momento. Entonces, y ha pasado muchísimo. Mira, me siento aquí muy bien, de verdad, ¿puedo quedarme más? Claro que sí, el tiempo que usted quiera. Este viaje es suyo. Yo soy un esclavo. Así les digo yo a mis clientes, ellos lo saben. Claro, claro que sí, nos quedamos, aquí no hay ningún problema. Porque me dicen, JC, por favor, no podemos quedar aquí. ¿Cómo que por favor? Claro que sí, si usted se quiere, se queda acá, no hay ningún problema. Yo soy su esclavo, yo me quedo aquí con usted, no hay ningún problema. O sea, lo digo pues de una manera Sí, sí. muy, digamos, jocosa, ¿no? Para que la gente entienda que es su experiencia, no es la mía. Experiencia. Qué bueno, qué bueno. Y recién nos contabas la historia de tu primera clienta, digamos, oficial de Hablemos de Escocia, en aquel momento, 2021, ¿no? Pero hoy, al día de hoy, ¿no? Estamos hablando de varios años que han transcurrido y trabajas con viajeros de todos los perfiles, ¿no? Sí. Entre esos perfiles también te eligen muchos vamos a decir, clientes de un poder adquisitivo muy alto, algo que muchos operadores no logran, ¿no? Atraer o captar. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué sentís que buscan justamente estos clientes, vamos a decir, clientes premium o de alto poder adquisitivo en un guía, más allá de mostrarles el lugar, ¿no? Sí, bueno, digamos que hay muchos colegas que cuando se les presenta de repente un cliente de un alto estándar, se privan, porque de repente, wow, si yo no calzo
los papeles y yo no calzo los mismos zapatos que tiene esa persona, que ese cliente. Mira, esas personas lo que están buscando es naturalidad. Esas personas lo que están buscando es espontaneidad. Esas personas lo que están buscando es pasar un rato agradable. Sí, yo he tenido en esta experiencia, porque para mí Hablemos de Escocia en castellano también es una experiencia. En esta experiencia que yo estoy viviendo con Hablemos de Escocia en castellano me ha brindado la oportunidad de poder conocer a una gama de personas de todo calibre, todos buenos, todos muy buenos, cada quien en su estrato social, pero todas excelentes personas, maravillosas personas. Pero mientras más alto vas en el estándar social, esa persona realmente lo que está buscando es una válvula de escape. Es un momento de poder reencontrarse con su esencia, consigo mismo. Lejos, claro que sí, la persona siempre va digamos, a direccionar hacia su target. Mira, quiero quedarme en un buen alojamiento, tal. Claro que sí, eso se entiende. Pero realmente cuando tú vas a la ejecución del viaje, esa persona lo que está buscando es un momento, no tienes que llevarlo al mejor palacio, no tienes que llevarlo a la mejor destilería, no, se ha conseguido esas personas apenas en un barranco. O sea, llegamos y paramos en un barranco con un paisaje hermoso y ese ha sido el momento mágico de la experiencia de viaje de esa persona que tiene en su itinerario un cúmulo de cosas que, Sí. wow, pero ha sido entonces un elemento tan sencillo como un accidente natural, un accidente geográfico tal que la persona se ha maravillado y se ha quedado allí y ha dicho, JC, me quiero quedar acá un rato. Sí, como no, claro que sí. Claro. Y allí, y ese ha sido entonces el punto, digamos, el punto culmen, el De la nirvana experiencia. de la experiencia de viaje. ¿Vale? Ujú. En algo tan sencillo como fue de repente una parada eventual que no estaba dentro de lo planificado, sino que forman parte precisamente de esa magia, Sí. ¿no? Que tiene el guía de permitirse, vamos a parar acá para sorprender a esta familia aquí con esto y tal, tal. Entonces, ha sido precisamente ese momento que nunca había aparecido en el itinerario por ningún lado, es el momento mágico en el cual la persona se ha quedado totalmente prendada del país. Y es el momento que le va a quedar. Pudo haber ido para cientos de sitios espectaculares, lugares de la corona británica Sí. que están abiertos al público y tal, destilerías despampanantes y tal, pero ninguna se comparó con ese momento mágico en el cual esa persona tuvo el encuentro con su duende. Es muy valioso esto, ¿no? Eso es Le va a romper maravilloso. las creencias a más de uno, literalmente. Correcto. Correcto, es así. Entonces eso, pues, te engancha Sí, sí. y forma parte precisamente de esa experiencia que no la vas a conseguir, o bueno, puede ser que sí la consigas en un tour convencional, que en donde vas a la carrera, porque realmente a lo mejor suene un poco pesado, pero sí, es así, vas contra reloj. O sea, en un Sí. tour convencional es mentira que tú no digas que tú no vas contra un reloj, vas contra un reloj. Es Vas así. contra un reloj y vas contra todas las personas que van en tu grupo porque tú nunca vas a querer figurar como el que siempre llega de último o el que llega retrasado, ¿no? Sí, Eso sí, sí, siempre, sí. ese estigma está allí. Totalmente. Entonces, no, esto es otra cosa. Totalmente. Bueno, justamente como es otra cosa y hablando un poco más de ese nivel de servicio, si tuvieras que definir, no sé, los componentes de un servicio como este, de alta calidad como guía sobre todo, ¿cuáles dirías que son los más determinantes? Bueno, lo primero, yo pienso que lo más determinante es tener contacto previo con el cliente. Esa cercanía que tú vas haciendo cuando el cliente contacta, hablemos de cosas en castellano, donde pues la persona pues hace un primer contacto, se informa acerca de lo que va a disfrutar. Esa persona pues necesita además querer hacer un acercamiento con el guía, con la persona que te va a planificar el viaje. Entonces también hay un encuentro, más o menos así como lo que estamos haciendo tú y yo. Ujú. Hay una videollamada de por medio en el cual nos acercamos, hablamos, conversamos.
nosotros, mi persona o la persona que se encargue de hacer ese contacto, va justamente a tratar de buscar cuáles son esas necesidades que la persona está necesitada de cumplir, necesitada de llenar. Y entonces nos enfocamos justamente en esa necesidad. Y en base a ello le vamos a elaborar entonces un plan de viaje que justamente capture a la persona, le termine de convencer de que eso es lo que necesita y que justamente pues está en las manos apropiadas. Entonces ya allí tú creas una conexión antes de llegar al destino, antes de llegar a Escocia. Entonces ya hay una conexión, ya hay una relación previa, ya nos comunicamos y ya nos conocemos. Sí. Entonces, allí ya tenemos una ventaja muy diferente al tour convencional, que cuando tú llegas en el tour convencional, tú llegas y bueno, te encuentras con el señor que va a ser tu guía, el señor o la señora que va a ser tu guía, y entonces allí comienza a elaborarse una relación que puede tardar, esa construcción puede tardar inclusive la mitad del tour, ¿no? En construir esa relación Sí. de cercanía. Ya nosotros en el momento que vamos y buscamos a nuestro cliente en el aeropuerto, en la estación de tren o en el hotel, ya sabemos quiénes somos, o sea, ya nos conocemos, ya nos hemos visto, ya yo sé quién es la señora tal, yo sé qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, sé qué come y qué no come, sé que le gusta levantarse a las 10 de la mañana y no tan temprano. Entonces ya tenemos un camino recorrido. Entonces ya no hay que conocernos, ya nos conocemos. Entonces cuando nos encontramos ya con un beso, un abrazo y un beso. Entonces eso allí ya la magia está hecha, ¿no? Entonces ya hay una conexión. Y bueno, lo que vamos es a dedicarnos a hacer un viaje entre amigos. Ujú. Entonces esa conexión que ofrece este tipo de servicio privado, yo pienso que es crucial, es sumamente valioso, porque va a marcar lo que sería el desarrollo del resto del viaje. Totalmente. Ya sería un viaje en el cual prácticamente un amigo que tú tienes de hace tiempo ya viajando, viviendo allí en ese país, te va a llevar a conocer esos lugares que tú quieres descubrir de Escocia. Entonces, esa conexión previa que te permite este tipo de servicio totalmente personalizado, enfocado a cubrir necesidades y expectativas reales, ¿vale? Ya está creado y está fundamentado. Para mí eso es lo más importante. Ese forma parte de la magia de lo que es este logo, lo que es Hablemos de Escocia en castellano. Ya de allí se desprende el resto. El resto lo hace Escocia, porque Escocia Total. habla por sí misma. Escocia tiene vida propia y Escocia va hablando a través de uno, a través de mi persona o a través de cualquiera de los guías que trabaja para mí. Excelente. Entonces podríamos quizás simplificarlo como un alto nivel de conexión, tanto antes, durante y después de la experiencia con el viajero. Ese sería como el núcleo central. Sí, es correcto. Sería, digamos, algo así como la humanización del servicio. Ujú. ¿Vale? Totalmente. Humanizarlo, que justamente creo yo que está enfocado esta era en la cual nosotros estamos viviendo. Esta es una era que está marcada totalmente por las redes sociales, ¿no? Y las Sí, redes sociales son eso, precisamente social. total. Es buscar la interacción, buscar esa globalización, el respeto por el prójimo, el poder comunicarte con esas personas que están muy lejanas pero al mismo tiempo tan cercanas, ¿no? Total. Entonces, pues yo creo que todo tiene que apuntar hacia la humanización. La humanización de cualquier servicio que tú prestes es vital, porque hoy en día la gente está sedienta de eso, está sedienta de humanización. Justamente te quería llevar a ese terreno, porque nosotros, o sea, hoy hablamos que el turismo cambió, y si tenemos justamente a lo que pasó en 2020 como punto de quiebre, por así decirlo, decimos de un nuevo turismo, decimos que las marcas tienen que ser más humanas, más reales, como lo que venimos hablando, hablamos de menos volumen, de más valor, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cambios viviste quizá en carne propia al pasar de un modelo a otro, hablando de este tema? Bueno, una creación digamos, una creación de la esencia del servicio que tú quieres prestar. Precisamente, cuando yo estaba en el otro modelo, yo veía esa, digamos, esa barrera que hay
la barrera que hay entre el guía y la persona que está disfrutando del viaje. Una barrera que tú tenías que romper desde el mismo momento que tú los conocías, ¿no? Tú tenías que buscar la manera de romper esa barrera y de que la gente conectara contigo. Entonces, eso puede ser una labor titánica Sí, cuando tú estás manejando un grupo de 50 personas, 50, 60 personas. Y puede ser a tu favor o no el hecho de que ese tour que tú estás haciendo sea de un solo día o sea de 4 días, que tú vayas a pasar con esa gente. Entonces, siempre es una caja de sorpresa. Entonces, ahí está la habilidad que tú debes tener para poder colarte en su ánimo y de crear en todas esas personas, que todas son diferentes, crear un ambiente en el cual todas se sientan cómodas. Eso no es fácil encontrarlo, ¿no? total. Mucha gente, digamos, dice, no, que el guía, sí, el guía es vital, es crucial. Si tú, lamentablemente, no tienes un buen guía que logre eso, pues puede ser que tu experiencia de viaje no sea la más placentera, porque realmente lo que hace la diferencia en un viaje es el guía, el Totalmente. manejo que tenga el guía. Entonces, bueno, el principal reto que yo encontré fue justamente el lograr crear esa esencia que yo quería para Hablemos de Escocia en castellano, que fuese ese diferenciador entre lo que yo había experimentado en el tour convencional, en el sistema del tour masivo, con el servicio que yo quería hacer. Entonces, digamos que fue un desafío, pero a su vez también fue fácil lograrlo. ¿Por qué? Porque ya yo traía este modelo, ya yo Exacto. sabía que este modelo era un modelo obtuso, un modelo inflexible, que pues te permite lo que te permite y hasta allí. Pero en este es mío. Exacto. Y aquí este es mío y aquí yo puedo jugar con estas personas, ya las conozco de antemano, entonces pues ya yo voy a crear un ambiente en que sea propicio para hacer un viaje genial. Entonces, esa esencia y construirla y poder, digamos, esos mandamientos que tú tienes que cumplir para que esa aura mágica se cree en torno a ese tour, pues hay que seguirla manteniendo y mejorando. Y no solamente eso, sino que también pasarla a todas aquellas personas que posteriormente, a medida que la compañía va creciendo, esas personas también tengan que cumplir con cada una de esos mandamientos y crear en esos viajes, que ya no van a ser con JC, sino van a ser con otros guías que han sido entrenados por JC, pues entonces que ellos también logren realizar esa parte esencial de Hablemos de Escocia en castellano para que esa experiencia lleve nuestro sello. Exacto. Y bueno, y hay justamente una parte fundamental ligado a esto último que comentás, que también se tiene que transmitir al equipo y los guías cuando la empresa va creciendo. Entonces, ¿en qué momento quizá te diste cuenta de que el contenido en redes sociales, no era un extra más de lo que hay que hacer en la empresa, sino que literalmente es el motor comercial de Hablemos de Escocia? Sí, bueno, mira, para mí eso, digamos que el inocente lo protege Dios, como dicen los religiosos, ¿no? Yo soy espiritual, no soy religioso, pero soy muy espiritual. Eh, y bueno, ese dicho que es muy famoso por allí, por Latinoamérica, al inocente siempre lo protege Dios. Bueno, yo creo que a mí ese refrán, esa jerga, conecta conmigo, porque yo en mi inocencia, cuando comencé con este proyecto por mi propia iniciativa, pues por mi propia pie, yo no tenía ningún tipo de conocimiento de mercadeo ni nada, este, en lo absoluto, ni sabía que era una OTA, ni nada de esas cosas. Sino que yo pues comencé a vender fue con lo que yo hacía en las redes sociales. Entonces, digamos que yo comencé a conectar con esa tendencia de vender por redes sociales de una manera totalmente espontánea. Entonces, claro, con lo que yo iba haciendo, con mis posts en Instagram, con la creación de contenidos, con los podcasts, yo iba capturando gente y justamente a través de la humanización
la gente conectaba contigo, ¿vale? Porque no estabas hablándole a un logo, no estabas hablándole a un robot, sino que estabas justamente compartiendo ideas, mensajes, puntos de vista, interrogantes con una persona real, con una persona que siente, padece, le da hambre, igual que tú. Ujú. Entonces, eso conecta. Y sin darme cuenta, yo comencé a crear una red de ventas por Instagram, que fue el principal motor de ventas, sigue siendo el principal motor de ventas de Hablemos de Cosas en Castellano. Yo realmente, gracias a Dios, Hablemos de Cosas en Castellano hoy en día no invierte un solo céntimo en publicidad en grandes plataformas como Google. No hay la necesidad. Este, sino que todo se va dando en un 85% de manera orgánica totalmente. Ujú. Y luego pues se unió TikTok, Facebook también, que también son motores de venta importantes. Y bueno, yo vine a entender lo que había construido 2 años después, Ujú. cuando justamente ya yo metido, inmerso en este trabajo, que voy conociendo, digamos, las tripas de lo que es aguas adentro, Total. todo el aparataje de una compañía de turismo, es que cuando yo descubro que es un OTAS, ni idea de lo que era un OTAS. Ujú. Sí había escuchado de sus nombres propios, Sí, sí. pero no de la generalidad de un OTAS, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, para mí, es motivo de orgullo poder decir sin ningún tipo de prejuicios ni de complejos de que yo no dependo de otras, de que Hablemos de Cosas en Castellano no depende de otras para cubrir todo su calendario anual de tour, sino que nuestros clientes son totalmente orgánicos. Y eso para mí es una bendición, es totalmente una bendición. Ujú. Eso yo creo que tú le quitas al día de hoy a muchas compañías por allí. Le quitas las otras y en cuestión de 5 o 6 meses están borrados del mapa. Están borrados del mapa. Completamente. Eso a mí no me preocupa, gracias a Dios. Excelente, pero fíjate que en todo esto que estás diciendo hay mucha mirada de largo plazo, de no buscar resultados como inmediatos, de bueno, ok, me empiezo a grabar, además de que todo lo tuyo se dio muy orgánico, hubo siempre una mirada de largo plazo, de paciencia, de ver cómo todo iba creciendo, y por eso creo que es importante tu opinión, porque muchos, justamente emprendedores turísticos todavía sienten vergüenza, ¿no? Sienten vergüenza o creen que no hace falta mostrarse, no hace falta exponerse, humanizar justamente la marca. Entonces, ¿qué le dirías de tu experiencia? Sí, mira, cuando yo comencé con este proyecto, que es un proyecto de vida más que una empresa realmente, eso, yo me creé la imagen de que esto es un proyecto de vida, de que esto me pertenece y a esto me aferro y con esto voy a salir adelante. O sea, es cuestión de fe, es cuestión de confianza en ti mismo, de creer en lo que tú eres, de conocer tus falencias, tus debilidades, ¿vale? Y también al mismo tiempo reconocer tus capacidades. Y en base a ello, entonces, poder identificar las oportunidades que se te presentan y esas oportunidades, con ellas, entonces, hacer que tus debilidades se conviertan en fortalezas. Entonces, hacer ese triaje es muy importante, muy importante. La exposición a las redes sociales no mata a nadie, no mata a nadie. A veces te da vergüenza, sí, a veces a mí me da vergüenza hacerlo, no te creas, a veces yo salgo a la calle a hacer contenidos, a grabar un reel y yo espero que la gente pase, porque sí, siempre uno tiene, digamos, uno guarda un cierto celo, ¿no? Algo que es totalmente estúpido y tonto. Sí, Tú sí. no le haces daño a nadie con grabarte un post. Entonces, pero sí, eso lo hay, a pesar de que yo el día de hoy tengo unas redes sociales que son fuertes,
pero todavía tengo cierta reticencia a grabar en algunos momentos. Entonces espero momentos en los cuales esté más solo, el lugar y tal y cuestión. Pero bueno, ya eso forma parte de cada quien. Sin embargo, cuando tú te sueltas, llega un momento en el cual tú te sueltas por completo, te metes, te enfocas en lo que estás haciendo, en lo que estás creando. Y llega un momento en que te sientes solo, a pesar de que hayan 50 personas allí al lado de ti, llega un momento en que te sientes solo, en que estás totalmente enfocado, concentrado, en que te lo estás creyendo, porque eso precisamente es vital, es importante. Si tú no te lo crees, mal vamos. Tienes que creértelo primero. Para que sea efectivo, tienes que creértelo tú. Ujú. Y en base a esa creencia, tú vas a convencer a los demás. Entonces, llega un momento en el cual ya tú te crees tu cosa y vas fluyendo de una manera muy fácil, muy suelta. ¿Vale? Hoy en día yo, pues, para crear un contenido, un reel, no me tardo más de 10 minutos en crear un reel, 10 minutos, sin mucha parafernalia, porque también uno ve a veces, yo lo noto, cuentas que hacen unos reels que parece, wow, parece una superproducción de Hollywood y tal y cuestión, y cuando tú vas a revisar su engagement, el engagement es nulo. Vale, la gente hoy en día no busca una profesionalidad, no busca un acabado de Hollywood en tus reels. Realmente la gente, mientras más espontáneo sea, mejor. ¿Vale? Mientras más cútere sea, mejor. Pero que el contenido sea bueno, que el contenido Exacto. te enganche, que el contenido le diga a la persona, wow, aquí hay una información que me es útil, que me vale, que me llamó la atención. Y para eso no es necesario pasar por filtros, meter la música más de mayor tendencia, que esté bien maquillado. Ujú. No, eso no es así. Mientras más humano, mientras más espontáneo sea, es mejor. Lo importante realmente es lo que transmitas, ¿vale? Y no es necesario hacer reel de 4 o 5 minutos. No sirve tampoco, porque, vamos, para ver un documental me siento en el sofá y lo veo. Un reel es algo que te permite disponer de una información concisa, rápida, valiosa y que te motive a indagar más por tu propio pie. Eso es lo importante. Y Ujú. entonces, bueno, para tú vender tu producto, para tú vender tu destino, porque mejor que tú mismo des tu cara, ¿vale? Y vayas a esos lugares que la gente quiere visitar, que quiere conocer, y te grabes tú mismo allí en ese lugar para que la gente vea, mira, él está allí, él llega allí, conoce el lugar, yo quiero Totalmente. que él sea el que me lleve a disfrutar de ese lugar, porque él sabe, él lo conoce. Entonces yo quiero que él sea. Y no le voy a hablar a un lobo, no le voy a hablar a un robot, no le voy a hablar a una persona que no está en el lugar, sino que él va a llegar allí en el mismo momento en que yo llegue. No, él está allí. Entonces, bueno, grábate. Si tú tienes Claro. ese poder de estar en ese lugar en el cual 100.000 personas en el mundo, por dar un número, quieren ir hasta ese lugar, pues entonces ese es tu nicho de mercado. Vale, agarra tu teléfono móvil y vas y te grabas allí y haces una conversación, 2 o 3 conversaciones acerca de eso y lo pones en tus posts y eso poco a poco va a calar. Eso no es un trabajo de la noche a la mañana, ni tampoco de 7 días ni de un mes. Es un trabajo que requiere constancia, constancia, constancia. A lo mejor el primer post lo van a ver 2 personas. Eso no tiene por qué desestimularte, Ujú. no tiene por qué frenarte, no tiene por qué echar abajo tus ganas de querer hacerlo más. Tienes que seguir. Si este primer post lo vieron 2 personas, bueno, el siguiente tienen que verlo 3. Si ya lo vieron 3 personas, entonces tu trabajo está dando resultado. Va a llegar un momento en el cual esa acumulación de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, te va a dar los resultados que vas obteniendo. Pero no esperes nada de la noche a la mañana, porque si lo quieres de la noche a la mañana, sí, entonces anda y búscate un OTAS en el cual te conviertas en un esclavo. Totalmente, totalmente. Entonces dirías que hay que convivir con ese miedo. El miedo ese de la grabación de contenido, si bien ya es un rol, es que hay que aprender a convivir. Si no tienes miedo, no eres humano, no estás vivo, porque quien no va a sentir miedo es un robot. Completamente. El Sí, sí. robot sí no va a tener miedo. Tú sí tienes miedo y el miedo debes de convertirlo en energía Total. para echar hacia adelante. Eso sí es importante, que tú tomes ese miedo y tengas la capacidad de transformarlo en estímulo, en esa energía que te va a llevar hacia adelante para echar a andar tu proyecto. Eso es lo que tienes que hacer, Totalmente. empoderarte.
Empoderarte, esa es la palabra. Perfecto, perfecto, José. Y en este sentido, ¿qué dirías que gana un negocio turístico que deja de competir por precio y empieza a diferenciarse de verdad? Ganas mucho, porque sales del montón. Eh, m- Tú tienes que tener algo en cuenta. Y es que tú no puedes ofrecer lo mismo que ofrecen otras empresas que ya tienen años en el sector. O sea, si lo hacen así, ya vas perdiendo, porque ellos tienen experiencia, tú no la tienes. Entonces, crea tu propio estilo. Sal de allí en el cual ellos no puedan competir contigo. ¿Vale? No es que tú no eres competencia para ellos, no, es al revés. Es que ellos no van a poder competir contigo, porque ellos están metidos en su nicho. Ellos están allí, sí, son tradicionales y tienen 50 años allí en esa cosa, y de allí no van a salir y están condenados a ello. Y cuando eso ya no les sirva, pues van a tener que pagar una factura muy alta el de no haber diversificado o no haber logrado cambiar lo que debieron haber hecho. Caso Kodak, por poner Totalmente. un ejemplo. Total. ¿Vale? Entonces, busca tu propio estilo, busca tu diferenciador en tu nicho, y esto aplica para cualquier cosa, no solamente para el turismo, aplica para cualquier cosa que tú quieras hacer en tu negocio. Búscate algo, una idea que aporte valor, que aporte, que realmente sea un ingrediente que no vayan a conseguir en otro lugar, que sea algo tangible, que lo disfruten, que lo tengan como un valor que sea distintivo y que eleve el nivel de la calidad del servicio que tú estás dando con respecto a los demás. Además. Que eso me va a ocasionar que mi producto sea muy caro, pero ya si lo llamas caro, vas perdiendo. No es que sea caro. Caro es cuando un producto igual al que está vendiendo esa competencia tradicional, tú lo pones a un precio por encima del que ellos venden, pero es el mismo. Eso sí es caro. Exacto. No es caro cuando tú estás ofreciendo algo que va totalmente diferente a lo que tradicionalmente te están ofreciendo. Ya ese es realmente un valor. Entonces, no te estigmatices tú mismo. Es un mensaje que le doy a todas aquellas personas que vean esta entrevista. No te estigmatices tú mismo diciendo que tu servicio es caro. No, tu servicio tiene un valor y ese valor lo van a pagar las personas que realmente identifiquen eso que tú estás dando que los demás no dan. Excelente. Aprender a crear valor. Entonces, enfocarse en lo que te diferencia y aprender a crear lo que es. Y si tu servicio es valioso, tiene un valor Exacto. que es distintivo. Entonces, es justo, ¿vale? Es justo, tú no le estás haciendo daño a nadie. Si esa persona pues, no tiene la capacidad como para adquirir ese valor, no te aflijas. Ese cliente no es tuyo. Así Deja que es. se vaya con el tradicional. Ya vendrá el cliente que sí es tuyo. Correcto. Y llegan. Y eso va poco a poco, pero eso es un trabajo de constancia, de perseverancia. Es un trabajo que va evolucionando contigo mismo y con tu fe en lo que estás haciendo, en tu capacidad de creer en ti mismo, en que lo que tú estás haciendo es lo correcto. ¿Vale? Excelente. A mí eh, muchas personas del ramo me dijeron en mi momento que se estaba loco. Me dijeron en mi momento que si yo estaba loco. Ujú. Si yo me pongo a hacerle caso a esas personas que en ese momento se expresaron de esa manera de mí, yo hoy en día no estuviese aquí sentado contigo dándote mi experiencia de vida. Totalmente. ¿Ves? Y justamente hoy en día, varias de esas personas me llaman a mí para preguntarme tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo cambia la cuestión? Total. Pero deja que el tiempo haga su trabajo, Tu trabajo. deja que el tiempo haga sus prodigios. Excelente, JC. Bueno, ya ir terminando, ¿qué le dirías a un guía o un profesional, a un instructor de montaña, ¿no? que todavía está atrapado en este turismo más convencional, masivo y que siente que no tiene salida? Que cree en sí mismo, que se siente un día, que no se desespere. Yo me desesperé, yo llegué en algún momento a estar en desespero. Pero lo mejor
es buscar la calma. Buscar la calma. En esos momentos de crisis Ujú. es justamente donde salen las oportunidades que valen la pena. Y es en los momentos de crisis donde tú evolucionas. Si no hubiese crisis, no hubiese la necesidad de esforzarte por mejorar las cosas que te llevaron a esa crisis. Entonces, en esos momentos críticos, lo importante es identificar qué es lo que te está perturbando Ujú. y qué vas a hacer entonces para modificar esa situación y encauzarla a lo que tú realmente quieres que sea. Entonces, yo a esas personas que están ahorita en este momento, a lo mejor que están estancados, que no consiguen su verdadero, o sea, que tienen, digamos, la forma, tienen la capacidad de hacerlo, tienen el conocimiento en su área y en el lugar donde están para hacer algo grande. Lo primero que tienes que hacer, hermano o hermana, es salirte del resto. O sea, si tú quieres realmente, en este momento, en pleno siglo XXI, cuando ya todas las cosas están hechas, cuando ya todo está creado, pues precisamente, como ya todo está creado, ahora tienes que crear tú mismo tu servicio que te distinga. Entonces, siéntate, ¿vale? Valora todas las cosas, valora todos los factores que tienes a tu alrededor, tus potenciales, tus falencias y construye algo que te identifique y que te saque de ese montón. Si tú te vas a mantener allí metido en el montón, tienes altas probabilidades de que pases como un anónimo más. Sal de allí, no le tengas miedo al cambio. Da el gran salto, sal de tu zona de confort y crea tu propia marca y te vas a sentir identificado con ella, la vas a tener como un hijo, porque esa Sí. marca vas a ser tú. Tú eres esa marca, tú la vas a construir, tú vas a querer que sea tal como lo que va a ser. Entonces, va a llegar, que eso es como la mariposa. La mariposa antes de ser la mariposa pasó por ser gusano. Y fue muy doloroso ese momento en el cual, pues, la transformación y salen las alas y el colorido y tal, pero llega el momento en el cual Total. ese gusano ya comienza a volar. Bueno, ese es el momento satisfactorio. Entonces, sé ese gusano en ese momento, que estés en esa crisis, siéntete como un gusano, pero siéntete como un gusano que va a volar en el futuro. Piensa, piensa, piensa y crea. Y en base a tus talentos, algo va a salir que te va a ayudar. Fantástico. Bueno, va a venir bien un shock de motivación a esta altura del año. Quien escuche, ¿no? Buenísimo. Bueno, Bueno, JC, ojalá que sí, ojalá que sí. excelente todo. Para ir ya cerrando, te cuento que parte de nuestra audiencia está principalmente en México, una parte en Argentina, una parte en España también, que casualmente también son de los países que más viajan con, hablemos de Escocia, ¿no? Entonces, Cómo no? Claro que pasa sí. mucho. Clientes de México, de Argentina, muchos clientes de Colombia también. Sí, pero México, Argentina son los principales Scotty lovers que viajan con Hablemos de Cosas en Castellano. Y claro, como no, España. Por eso es curioso, ¿por qué crees que Escocia conecta tanto con el público latino, ¿no? O qué tiene Escocia que otros destinos de Europa no tienen? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Mucha gente que precisamente yo les hago descubrir por qué llegan aquí. Mucha gente que tienen el mismo denominador común. No, que yo desde pequeño, desde pequeña, he tenido la ilusión de venir aquí a Escocia y no sé por qué y tal y cuestión. Y entonces, Escocia tiene un romanticismo, está provista de un romanticismo que ha llegado a diversas partes del mundo de manera directa o indirecta a esas personas, por lo que es el cúmulo de literatura que hay Mm. sobre Escocia. No necesariamente las personas tienen que leer libros para ser víctimas de ese romanticismo, ¿no? Sino que ese romanticismo se ha ido propalando por diversos medios, no solamente por la lectura, sino también a través de Hollywood, ¿vale? A través de diversos canales culturales. Entonces, las personas sin saberlo caen presas, víctimas de ese romanticismo. Entonces, también muchas leyendas, muchos personajes que han Sí, formado parte de nuestro crecimiento, Robin Hood, Roy McGregor, los piratas, sí. los náufragos y todas estas cosas, siempre van a converger con este país, todas esas cosas. Entonces la gente cuando viene acá y descubre esos personajes, esas historias, esas leyendas,
logran entonces establecer por qué viene esa conexión mágica con Escocia, porque siempre le va a llegar de manera directa o indirecta. Entonces, Escocia tiene eso, Escocia juega mucho a nuestro favor esa etiqueta que tiene este país. Es un país que es chiquitito, me pasó a mí, no aparecía en mi radar, pero una vez que tú lo descubres, te atrapa, te enamora, te cautiva y a veces te deja aquí, como me dejó a mí. Así que no tuvo la Entonces, oportunidad todavía, ahí ya tiene la respuesta. exactamente, exactamente. Entonces, eso, pues, hoy en día la mayoría caen presos aquí por Outlander, ¿no? Que es una serie de televisión que está muy, muy de moda. Unos libros también que fueron escritos desde la década de los 90 que dan paso a esa serie de televisión. Entonces, mucha gente oye directamente vienen por Outlander, pero hay otros que no vienen por Outlander, que son también bastantes y que sienten esa fuerte conexión con este país. Bueno, es justamente eso, ese romanticismo que aquí en la ciudad tiene un monumento enorme en todo el centro de la ciudad, que es justamente ese monumento que recuerda ese romanticismo escocés. Perfecto, No les voy a excelente. decir cuál es porque para que Justamente. cuando vengan nos busquen a nosotros y llevarles allí y conozcan por qué ese Perfecto, romanticismo claro. escocés. Ahí queda pendiente. Perfecto, José. Bueno, fantástico todo. Bueno, para terminar entonces, mirando hacia atrás, ¿no? ¿Qué dirías que fue lo más desafiante de pasar de un guía independiente, ¿no? A construir justamente una empresa de turismo, boutique, vamos a decirlo, que es referente hoy en su destino para lo que es habla hispana, y con un gran equipo de guías también alrededor? Identificar tus falencias, no tener miedo a ellas. Es importante cuando a todo el mundo le gusta que le ensalcen sus atributos, pero a nadie le gusta que le digan cuáles son sus necesidades, cuáles son sus falencias, qué es lo que tienes que mejorar. Y entonces, cuando tú eh, te revisas y logras identificar cuáles son esas cosas que tú necesitas mejorar, que son precisamente eso, son oportunidades de mejorar, y te rodeas de personas que te pueden ayudar a ello, entonces vas por buen camino. Porque tú en primeras de cambio puedes ir muy bien solo, ¿vale? Puedes ir muy bien solo y tal, pero va a llegar un momento en que te vas a parar. Ese crecimiento para y es natural. Es natural. ¿Por qué? Porque eso te indica que ya llegaste a un límite en tu capacidad. Entonces, es el momento en el cual tú tienes que identificar el ego, tienes que amansarlo, ¿vale? Y tienes entonces que decidir ahora es momento de crecer. Ese momento de crecer requiere entonces de que yo pueda rodearme de personas que me puedan asesorar, que me puedan dar otra visión, que no estén contaminados con mi visión. Porque al tú estar metido dentro, ¿vale? No es lo mismo que tú estés dentro a que hayan personas afuera que estén viendo desde afuera lo que tú no ves desde adentro. Entonces, eso tú tienes que también identificarlo y dejar que esas personas que están afuera, que te pueden aportar para que tu crecimiento no se estanque, sino que siga en aumento, pues entonces ese es un momento que es crucial y eso tienes que identificarlo. Y bueno, eso llega, eso llega. Luego que tú das el paso y Sí. que tú comienzas a crear tu propia marca, llega el momento en que ¡pam!, te estancas. Entonces ahí te tienes que recordar, aquel señor JC tal me dijo esto y esto me está pasando ahora. Bueno, búscate esas personas que te puedan ayudar a dar ese salto, a seguir creciendo. Excelente, excelente. Cerramos con eso, JC. Nada más que agregar. Así que bueno, muchas gracias por la charla y te veo en diciembre. Si Dios lo permite, ¿cómo no? Claro que sí, aquí estaremos. Vas a estar aquí en la cena de Navidad y hablemos de cosas en castellano. Allá nos vemos entonces. Sí, Muy señor, bien. cómo no. Mucho gusto. Gracias por todo, Saludos a José. todos. Saludos.